Así daba ánimos el secretario de Defensa de Estados Unidos a las tropas que ese país desplegará a partir de ahora en zonas estratégicas del Canal de Panamá. Esto luego de que ambos países firmaran un acuerdo bilateral que permitirá a Washington utilizar áreas de acceso y adyacentes del canal para impartir entrenamientos a sus tropas, realizar acciones humanitarias, ejercicios y, citamos, otras actividades. El gobierno del presidente José Raúl Mulino asegura que no se trata de bases militares. La firma de este convenio llega luego de que el gobierno de Donald Trump ha estado reiterando durante meses que Estados Unidos debe hacerse con el control del Canal de Panamá, alegando un exceso de influencia china sobre la ruta. Pero está en juego la soberanía de este pasaje clave para el comercio global. Yo soy Johan Ramírez y eso es lo que discutiremos hoy aquí en La Actualidad en Análisis, y para eso hemos invitado a Jesús Núñez Villaverde. Él es analista en temas de seguridad y defensa y codirector del Instituto de Estudios y Acción Humanitaria, quien nos acompaña desde Madrid. Señor Núñez, bienvenido al programa, un gusto saludarlo y gracias por aceptar la invitación. Ante todo, le pido que por favor nos ayude a entender en términos pragmáticos qué quiere decir esto de que Estados Unidos, según el comunicado difundido por ambas partes, podrá desplegar tropas en áreas de acceso y adyacentes al Canal de Panamá. ¿Qué quiere decir eso, señor Núñez? Bueno, realmente no tenemos una única interpretación porque hemos visto de inmediato que Panamá considera que en ningún caso puede haber bases militares permanentes, en ningún caso hay cesión de soberanía y, sin embargo, ese mismo texto del memorándum firmado entre el jefe del Pentágono y el jefe del Ministerio de Defensa Pública de Panamá, en su versión en inglés, ha eliminado la frase que hace referencia a que no habrá cesión de soberanía. Por lo tanto, ahora mismo queda por aclarar todavía ese asunto, entendiendo en cualquier caso que el Tratado de Neutralidad, firmado por Torrijos y Carter en 1977, le reservaba a Estados Unidos el derecho permanente a poder desplegar en el territorio de Panamá para la defensa del libre tránsito de ese canal para todos los buques de todos los países del mundo. Y eso es lo que le ha permitido a Estados Unidos tener hasta finales del siglo pasado presencia militar en el canal, y desde entonces hasta hoy está muy claro el interés que tiene Washington por hacer que ese canal le permita libremente trasladar el poder naval de Estados Unidos del Atlántico al Pacífico sin tener que dar toda la vuelta al continente americano. Y de ahí podemos entender que ahora mismo la administración de Donald Trump sigue estando muy interesada en dominar ese canal al margen de lo que diga la literalidad de cualquier acuerdo. Usted ha mencionado el tema de la soberanía y es algo que vamos a tratar un poco más adelante porque es un asunto clave en este acuerdo, señor Núñez, pero ¿qué puede y qué no pueden hacer estas tropas? Sabemos qué pueden y qué no pueden hacer estas tropas desplegadas ahora allí en las adyacencias del Canal de Panamá. Bueno, si miramos a la historia todavía del siglo pasado, como poder pueden hacer lo que ya hicieron en el año 89, en diciembre de 1989, que fue una invasión de Panamá directamente, una invasión condenada internacionalmente, pero que llevó a las tropas de Estados Unidos, después de que el general Noriega, el jefe del Estado, hubiera declarado la guerra a Estados Unidos, poder poner sus pies en Panamá y controlar completamente el territorio y deponer al propio presidente Noriega. Desde entonces hasta hoy lo que hemos visto es una presencia militar que lo que pretende es tener asegurado el control del tráfico marítimo a través del canal. Por lo tanto, en función de ese objetivo, teniendo muy claro que Estados Unidos no va a permitir ninguna circunstancia que bloquee el tráfico en el canal, que permita a China, que ya controla 2 de los 5 puertos que hay en el canal, poder cortocircuitar ese tránsito, hará lo que sea necesario para mantener la defensa de sus propios intereses. Por lo tanto, el margen de maniobra de esas tropas, más allá de lo que diga el acuerdo, es muy amplio. ¿Y por qué entonces Panamá accede a ceder parte del control entonces del canal? ¿Por qué Panamá necesitaría la presencia de tropas estadounidenses desplegadas en esas zonas? Bueno, tengamos en cuenta que aunque la formalidad diga que la soberanía recae sobre Panamá, es el hecho que ese país no tiene ahora mismo fuerzas armadas, tiene fuerzas de defensa pública apenas 30.000 efectivos, que en una circunstancia de bloqueo por parte de cualquier adversario, tanto de Panamá como de Estados Unidos, es decir, una vez más, China,
serían insuficientes seguramente para conseguir mantener el control tal como lo desea Washington. Desde ese punto de vista, Estados Unidos considera necesario contar con margen de maniobra para poder reforzar la seguridad del canal, para evitar que China pueda tener el control de la entrada y salida a través de esos puertos, y de ahí que esté decidido, lo dijo el propio presidente Donald Trump, a que no descartar el uso de la fuerza militar si fuera necesario para conseguir mantener ese canal en buenas manos, es decir, en manos de Estados Unidos. Y claro, pero entonces allí vemos las ventajas y los beneficios que sacaría Estados Unidos de esto, pero ¿qué gana entonces Panamá al firmar este acuerdo con Estados Unidos? Evidentemente, Panamá, la relación de fuerzas con respecto a Estados Unidos lo coloca en una situación de inferioridad en la que su margen de maniobra es mínimo. Como he dicho, por un lado, porque Estados Unidos mantiene el derecho permanente a poder desplegar para poder defender ese tratado de neutralidad. Y por otro lado, porque Estados Unidos tiene muchos elementos de presión, no solamente militares, sino también comerciales, diplomáticos, tecnológicos, para poder hacer que un gobierno del peso específico limitado que tiene el de Panamá tenga que aceptar finalmente las reglas de juego que impone Washington. Y así es como creo que ha quedado reflejado en ese documento, ya digo, al margen de las discrepancias en su interpretación. Evidentemente, en términos formales, no va a haber bases militares permanentes estadounidenses. Basta con que Estados Unidos rote esas unidades y que continuamente haya algún contingente militar estadounidense presente en el canal. Por otro lado, no va a haber formalmente cesión de soberanía, pero es un hecho que la soberanía de Panamá está limitada desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, en realidad eso no sería, desgraciadamente, ninguna novedad. Y sobre la soberanía, precisamente se refirió el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que ha dejado claro una y otra vez que hay una línea roja en cuanto a la relación de Estados Unidos con el canal. Señor Núñez, vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente de Panamá en visita oficial a Perú y luego lo conversamos. Donde por lo menos en 3 o 4 versiones que fueron devueltas, retiramos los conceptos de presencia militar permanente, de bases militares, de cesión de territorio, porque eso sí es inaceptable. A pesar de las palabras del presidente panameño, señor Núñez, ¿realmente es para usted inimaginable que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump y después de todo lo que ha dicho, termine desplegando tropas permanentemente o instalando bases militares en Panamá para controlar el canal? Creo que básicamente es que Estados Unidos no lo necesita. Hay un ejemplo que nos permite hacer la comparación. Ahora mismo en la vecindad inmediata de Rusia no hay bases permanentes estadounidenses o de la OTAN. Basta con hacer rotaciones de unidades que hace que durante X meses un contingente militar está allí y luego es sustituido por otro que está otros tantos meses. Pues eso mismo se va a poder hacer, seguramente es lo que vamos a ver en Panamá. Un contingente militar estadounidense que no es permanente, no establece una base militar, aunque utilice instalaciones militares como las que ya tuvo en su día Estados Unidos en territorio panameño, y a partir de ahí veremos rotaciones cada X meses que darán a entender que formalmente no hay una presencia permanente, que formalmente no hay una cesión de soberanía a Estados Unidos, pero que en la práctica significa que Washington puede tener siempre presencia militar de forma muy inmediata, cercana al canal, para poder de ese modo controlarlo directamente. Entonces, si bien entiendo esto de que no hay bases permanentes, es simplemente un asunto retórico. Entonces, si en la práctica vamos a lo mismo, que las bases van a estar allí, aunque se estén rotando de forma permanente, pierde entonces soberanía Panamá con este tratado. El presidente panameño lo niega. Insisto que la soberanía panameña, desgraciadamente, aunque figura como un Estado plenamente soberano, es muy limitada. Lo ha sido así siempre. Sabe cualquier presidente panameño que Estados Unidos necesita, en su estrategia global, necesita asegurarse el control del canal. Y lo ha hecho así, aunque formalmente creo que no vamos a volver a una situación como la que se vivió hasta 1977, en el que era Estados Unidos el que de forma no solamente de facto, sino también de jure, controlaba el territorio panameño y sobre todo el del Canal de Panamá. Seguramente no hace falta volver a esa situación, pero se trata, por un lado, de sacar a China de la escena, básicamente, como digo, en función de esos dos puertos que hasta ahora tiene controlados un conglomerado empresarial chino, es decir, el gobierno, en definitiva, de la República
República Popular China, y por otro lado asegurar que Estados Unidos está con sus ojos y con sus oídos y pisando terreno en el territorio panameño para hacer frente a cualquier circunstancia que pueda ser contraria a sus intereses en el contexto de esa confrontación global en la que China pugna por emerger como un aspirante a la hegemonía mundial y Estados Unidos trata de mantener su propia hegemonía. Creo que sí hay que entenderlo en ese contexto. Pues la soberanía, como decíamos antes, es parte central de este tratado y de la discusión entre Estados Unidos y el Canal de Panamá. Y en este sentido también se pronunció ayer el secretario de Defensa de Estados Unidos, luego de las negociaciones que llevaron a la firma del tratado que ya hemos mencionado. Vamos a escucharlo también, señor Núñez, y luego discutimos lo que dijo el secretario de Defensa estadounidense. Sin duda entendemos que el Canal de Panamá está en Panamá y proteger la soberanía panameña de la influencia maligna es importante. Por eso el presidente Trump dice que estamos recuperando el Canal de Panamá de la influencia china, que implica la asociación con los Estados Unidos y Panamá. Estamos agradecidos de que hayan dado la bienvenida a las tropas estadounidenses en suelo panameño por invitación. Y pese a esta declaración de Hegseth, algo llama tremendamente la atención, señor Núñez. Se hizo un comunicado conjunto que surgió al final de la reunión entre ambas partes, y usted lo mencionaba antes. Como es lógico, había dos versiones, una en español y una en inglés. El documento en español subraya lo siguiente que me gustaría leer. Dice: el secretario Hegseth reconoció el liderazgo y la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el Canal de Panamá y sus áreas adyacentes. Pero ahora, usted lo mencionaba, señor Núñez, el gobierno de José Raúl Mulino reclama que esa frase no aparece en la versión en inglés difundida por la Casa Blanca. ¿Es esto casualidad? Evidentemente es cualquier cosa menos casualidad. Hay que entender también que Estados Unidos busca moverse con esa ambigüedad ya clásica para poder, en definitiva, vender a su propia audiencia por parte de Donald Trump y de su ministro de Defensa que, en definitiva, Estados Unidos está en condiciones de imponer su dictado al gobierno panameño. Cabe imaginar que, dado que no va a haber una cesión formal de soberanía, no es algo que quepa estimar que puede ocurrir de inmediato, ahora mismo haya una rectificación por parte de Estados Unidos, incluyendo o bien directamente esa expresión que demanda el gobierno panameño o algo similar jugando con las palabras, pero insisto, más allá de la cuestión estrictamente diplomática de visibilidad mediática, lo sustancial es entender que la soberanía de Panamá está limitada y es también básico entender que Estados Unidos va a hacer lo que considere necesario para mantener el control de una vía de tránsito marítimo que geoestratégicamente resulta vital para los intereses de Estados Unidos. Se puede hacer con más o menos elegancia. Desde luego el gobierno de Donald Trump no se distingue por su forma diplomática de actuar, pero en el fondo queda claro que Estados Unidos ahora mismo, con esa visión imperialista que define a la administración Trump, está decidido a que Panamá esté en sus manos. Está en sus manos, y lo decía también ayer el secretario de Defensa estadounidense en una reunión de gabinete con el presidente Donald Trump, que decía: estamos recuperando el control de Panamá. Por lo que hemos conversado, entonces, parece esto ya una evidencia. Señor Núñez, en una perspectiva ahora más amplia, hablemos de América Latina. ¿Qué significa para la región tener a tropas estadounidenses desplegadas en áreas, repito, de acceso y adyacentes al Canal de Panamá? ¿Qué significa eso para América Latina? Desde luego, cuando pensamos que ahora mismo esa palabra imperialismo parecía que quedaba arrinconada ya en la historia del siglo XIX o principios del XX, para toda Latinoamérica, si quieren recordar lo de la doctrina Monroe, lo de América para Estados Unidos, pues evidentemente no es ninguna buena noticia que ese imperialismo que define la administración Donald Trump esté revivido y que, por lo tanto, pueda haber en otras circunstancias más pasos que quiera dar la administración estadounidense para seguir controlando básicamente lo que ocurre en el hemisferio sur del continente americano. No tiene por qué traducirse eso en medidas de amenaza militar de ningún tipo, pero sí la idea clara de que Estados Unidos pretende mantener el control de todo lo que ocurra en el continente, sintiéndose básicamente el dueño de lo que ello suceda.
Pues Panamá acepta la presencia de tropas estadounidenses en áreas de acceso y adyacentes al Canal de Panamá. Hemos hablado de los riesgos y oportunidades de este pacto aquí hoy en Actualidad en Análisis con Jesús Núñez Villaverde, analista en temas de seguridad y defensa y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos de Acción Humanitaria desde Madrid. Señor Núñez, muchísimas gracias por su tiempo y su análisis, como siempre, y a ustedes que nos han seguido, muchas gracias por su compañía. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.